Una vez hayáis tejido las 20 vueltas, es así como se tiene que ver nuestro tejido. Entonces, terminamos por el lado derecho, donde tenemos las trencitas, como veis, porque por el lado del revés nos encontramos todo montañitas, y vamos a tejer en esta vuelta del derecho un punto y una disminución. Entonces, el primer punto lo tejemos normal, y para hacer la disminución vamos a tejer 2 puntos juntos, de esta forma. Tejemos normal, solo que cogiendo 2 puntos en vez de 1, y así disminuimos. Siguiente punto normal, y ahora vamos a hacer otra disminución, y lo hacemos cogiendo 2 puntos. Siguiente punto normal, y ahora disminución, pues cojo 2 puntos a la vez y los tejo. El siguiente punto normal, vamos a hacer uno normal, una disminución, uno normal, una disminución. Aquí va mi disminución, normal y 2 puntos juntos para hacer la disminución. Y vamos a ir haciendo esta secuencia de un punto normal y una disminución juntos hasta terminar la vuelta. Un punto, 2 juntos a la vez para la disminución, un punto y disminución, y voy a hacer esto hasta que termine la vuelta. Ahora, en la siguiente vuelta que nos toca hacer tejer del revés, vamos a tejer normal toda la vuelta del revés, sin disminuciones, simplemente puntos del revés hasta llegar al final. Puntos del revés, como hemos estado haciendo en las vueltas anteriores. En esta nueva vuelta que me toca tejer del derecho, voy a tejer únicamente disminuciones, es decir, todos los puntos que voy a tejer van a ser cogiendo 2 puntos. Incluido el primero. Vamos a ir tejiendo puntos del derecho con la diferencia que van a ser todos dobles, todos haciendo disminución. ¿Veis? Y voy a tejerlos todos hasta terminar la vuelta. Si os queda como este punto que me queda a mí aquí solo, lo tejéis normal y ya está, no pasa nada, que no se le puede hacer disminución. Se teje y ya está. Vale, pues como veis nuestro tejido se está arrugando y es por las disminuciones que estamos haciendo. Siguiente vuelta, voy a tejer únicamente puntos del revés.
Entonces ahora yo tengo aquí 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14 puntos. Lo que voy a hacer es voy a pasar 7 puntos a otra aguja. Entonces voy a pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y tengo ahora la manopla dividida en 2 agujas y las voy a, mirad, lo que voy a hacer es ponerlas así con el lado del derecho cara a cara. Voy a tejer estos puntos juntos y de esta forma luego le doy la vuelta y no se va a notar el cierre aquí. Entonces necesito ahora una tercera aguja. Voy a enganchar el primer punto de la primera aguja y el segundo punto, bueno, miento, y el primer punto de la segunda aguja y los tejo juntos. Y de esta forma hago una disminución. Vale, y ahora lo que hago es saco los puntos de la aguja, engancho el primer punto de la primera aguja y engancho el primer punto de la segunda aguja y los tejo juntos creando una disminución y saco, ¿ves? Suelto los 2 puntos de las agujas y ahora lo que voy a hacer es ir cerrando los puntos. Entonces, con la ayuda de una de las agujas que tengo en mi mano izquierda, engancho el último punto de este modo y lo paso por encima y me quedo con uno. Lo vuelvo a hacer, engancho ahora el primer punto de la primera aguja y el primer punto de la segunda y los tejo juntos. Los suelto de las agujas y una vez que tengo 2 en la aguja de mi mano derecha, cierro el punto y esto se hace pasando este punto por encima del primero. Y voy a ir haciendo esto pues hasta que termine. Así que paso, bueno, mejor dicho, engancho los 2 puntos que me toca para hacer la disminución y ahora vuelvo a tener 2 en mi aguja derecha y lo paso por encima. Y así, según voy haciendo disminuciones, voy cerrando también la manopla. Otra vez. Y el último punto ya. Engancho el primero y el de la segunda aguja,
Los tejo juntos. Me quedan 2 puntos. Y ahora sí que sí, paso ya el último punto. Paso el último punto por encima de este primero. Tiro un poquito. Y corto. Corto. Paso la hebra por el bucle para que me quede un nudito. Y ya tenemos, mirad, la parte de aquí arriba cosida, cerrada. Entonces si le damos la vuelta vemos que nos ha quedado un cierre perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es, con un trocito de lana, coser esto. Coser a lo largo de la manopla para que nos quede completamente cerrada. Este hilito lo podemos esconder y este también. Vale, y ahora lo que hago es, he cortado un trozo de la lana que he estado utilizando antes. Entonces colocamos así la manopla de esta forma y lo que vamos a ir haciendo es coser. Entonces voy a enganchar por aquí el hilo con el nudito. Voy a ir pasando de lado a lado sin complicarme mucho. Entonces voy pasando así, de esta forma. Y voy a hacer esto a lo largo de todos los puntos hasta llegar al final. Y simplemente vamos pasando de lado a lado. Intentamos coger, ¿veis? Una trencita de un lado, una trencita del otro. Más o menos, tampoco tiene por qué ser perfecto. Y los últimos puntos para cerrar ya, enganchamos y listo. Y ahora ya para asegurar voy a hacer un nudito por aquí. Y escondo la hebra. Escondo por aquí. Y por aquí un poquito sin más. Y corto.
Y ahora ya lo corto. Y bueno, como veis, la costura es esta y lo único que nos queda es darle la vuelta a la manoplita. Y aquí la tenemos. Ahora lo único que os quedaría sería tejer otra más para tener la parejita. Y listo. Así es como han quedado estas manoplitas para bebé. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.